Ya. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la sesión número 5, que trata sobre inmunidad y las reacciones de hipersensibilidad. Al último también vemos todo lo que consiste en inmunodeficiencias o inmunopatologías y también autoinmunidad. Por eso, la clase es un poquito larga porque incluye también todo el reforzamiento de lo que es la inmunidad natural, innata, por sí sola, un poco de lo que ya hemos visto, como tal en el curso de inmuno, pero que de todas formas es importante recordar, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar por la respuesta inmune. Como sabemos, la inmunidad es la protección que nosotros tenemos, que nuestro organismo tiene contra patógenos infecciosos o elementos lesivos, que también puede corresponder a agentes físicos, agentes químicos. Incluso la inmunidad también constituye reacciones que tenemos o reacciones del huésped contra cánceres, contra tumores o la reacción frente al trasplante de tejidos o la generación o la reacción que podemos tener contra nosotros mismos cuando se generan autoantígenos, que es a lo que vamos a ver casi al último, que es la autoinmunidad. Pero hay dos mecanismos principales por los que está mediado la respuesta inmune, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Primero que todo, en la inmunidad innata vamos a ver de que esta se trata de una respuesta natural que ya viene con nosotros desde que nacemos, desde la etapa fetal, y que consiste en mecanismos intrínsecos por medio de reacciones inmediatas ya inherentes en el individuo por medio de la exposición a algún patógeno o no, porque no necesariamente va a requerir de sensibilización previa, ¿no? Lo que estaba mencionando, que se trata de una reacción inmediata o una reacción rápida que consiste en minutos u horas. Además, es la primera línea de defensa que tenemos y está mediada por tres elementos principales, que es las barreras epiteliales, son las barreras epiteliales, donde vamos a tener la barrera externa, que es nuestra piel, y las barreras internas, que consisten ya en revestimientos de nuestras cavidades corporales, epitelio de revestimiento o también mucosas. Y lo que impiden es, de forma mecánica, más que todo, es impedir el ingreso de elementos lesivos que puedan generar una injuria, ¿no? Eso es con respecto a las barreras epiteliales. El otro elemento son las células, obviamente, todo lo que constituye los polimorfos nucleares, como los neutrófilos que van a circular en la sangre y migran a los tejidos para poder solucionar las lesiones que se produzcan. También están aquí no solamente los polimorfos nucleares, que son los neutrófilos, sino también algunos mononucleares como los macrófagos, los linfocitos y también los natural killer, que ya vamos a ir conociendo o recordando cuál es su función respectivamente. Y las moléculas que también están involucradas o participan conjuntamente con las células, que consisten sobre todo en cuanto a la inmunidad innata, hablamos de lo que son proteínas del complemento, ¿no? Que ya lo hemos estado viendo también. Proteínas del complemento que pueden unirse por diferentes vías, ¿no? Hemos visto la vía clásica, la vía alternativa también. Y bueno, y luego también tenemos el otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad adaptativa o adquirida, o también llamada inmunidad específica, porque esta sí va a requerir de sensibilización previa, es decir, de que tiene que haber una exposición al patógeno para que en la segunda vez en la que nos expongamos haya una respuesta. Por eso es que sí requiere sensibilización previa y van a ser, por eso se dice que la respuesta adaptativa está estimulada por la exposición o la adaptación a este agente al que nos estemos exponiendo, ¿no? Puede ser microbios o sustancias extrañas. A diferencia de la inmunidad innata, se desarrolla más lentamente, puede durar días o muchos más días. Sin embargo, es una respuesta mucho más potente y por eso que se suele ceder luego de que la inmunidad innata quizás no controla la respuesta contra algún microbio, se cede o le da el estímulo necesario para que se active la respuesta adaptativa. Por eso es que se trata de una respuesta mucho más potente. Y aquí los elementos principales que vamos a ver en cuanto a la inmunidad adaptativa en cuanto a células, son los linfocitos T y B, que tienen diferentes características que también veremos, y en cuanto a moléculas, son anticuerpos y las citocinas. Eso es con respecto a las generalidades sobre el sistema inmune.
y los dos tipos de respuesta. Entonces, vamos a ver sus componentes ahora. Con respecto al sistema inmune innato, por eso aquí he marcado cuando estamos hablando del sistema inmune innato y cuando estaremos hablando del adaptativo está de otro color. Entonces, las reacciones dentro de la inmunidad innata van a consistir como en dos partes principales. Primero está la inflamación, que es lo que hemos visto en la segunda sesión, si no me equivoco, que son toda la activación de citocinas y también productos de complemento que desencadenan cambios a nivel vascular y también a nivel celular, ¿no? Lo que vimos con respecto a la respuesta vascular y la respuesta celular. El reclutamiento de leucocitos que van a ir a la zona de lesión, van a destruir a los microbios, fagocitar y finalmente eliminar a las células dañadas, es la primera parte de la respuesta inmunitaria. Luego también está la defensa antiviral, que esta sobre todo está dada por el interferón tipo 1, que es el encargado de esta respuesta porque esta es una citocina que va a degradar el ácido nucleico viral y también va a inhibir su replicación. Por eso es que es importante, es la citocina más importante para defensa antiviral. Y también están las células natural killer, que como tal van a reconocer no a los patógenos por sí mismos, sino a las células infectadas por estos virus y también pueden eliminarlos. Por eso estos dos componentes, este de aquí sería molecular y este es celular, son parte de la defensa antiviral. El interferón tipo 1 porque va a degradar los ácidos nucleicos virales e inhibir su replicación y las células natural killer porque van a destruir o eliminar las células infectadas por virus. Ya. Y las características generales de la inmunidad innata, seguimos aquí en el sistema inmune innato, es que las funciones innatas sobre todo producen señales que, como dije, que van a estimular subsecuentemente a la respuesta adaptativa, que es una respuesta mucho más fuerte. Además, este tipo de respuesta no tiene memoria ni tampoco especificidad para antígenos y usa 100 receptores aproximadamente, que vamos a conocerlos luego en la otra diapositiva. Sí, vamos a conocerlos después para reconocer otros 1000 patrones. Cuando nos referimos a patrones, nos referimos a microorganismos que pueden ser como tal los microorganismos, o sea, virus, microbios, parásitos, bacterias, o si no también al daño. O sea, puede reconocer tanto el daño en la célula como al mismo agente que está generando ese daño. Ya. Y eso es lo que vamos a ver aquí, que es cuando nos hablan sobre los receptores celulares para microbios, productos de células dañadas y también sustancias extrañas. Aquí básicamente tenemos a dos tipos de elementos que pueden ser reconocidos por las células del sistema inmuninato o por los receptores en el sistema inmuninato, que son los PAMs y los DAMs. Los PAMs son aquellos patrones asociados a patógenos, o esto es cuando ya hablamos de componentes de microbios relacionados, ¿no? Pero cuando hablamos de daño como tal, o que se reconozca el daño en la célula, estamos hablando de DAMs, que son patrones moleculares asociados a daño. Entonces, esa es la diferencia entre los elementos que pueden ser reconocidos por las células innatas. Ya, eso es lo externo, porque eso es lo que va a reconocer el sistema inmune. Lo que sí es parte del sistema inmune son los PRR, que son los receptores de reconocimiento de patrones. Justamente por eso los patrones son estos, ¿no? Por eso PAMs y DAMs. Entonces, estos receptores de reconocimiento de patrones van a estar localizados en diferentes compartimentos celulares en los que los microbios puedan presentarse, ¿no? Por eso vamos a ver que pueden presentarse en la membrana, sobre todo para lo que son microbios extracelulares. Pueden presentarse también dentro del citoplasma para microbios intracitoplasmáticos. Ya. Y en endosomas para detectar microbios que han sido ingeridos por estos, ¿no? Entonces también es por eso que tienen estas tres ubicaciones principalmente para poder reconocer cualquier microbio o molécula que se presente. Ya. Y los PRR se han investigado tres tipos, los tipo TOL, los tipo NOT y los tipo de lecitina C. Los tipo TOL también son llamados TLRs, o sea, se le cambia la T y la L, y por eso son receptores tipo TOL.
En este caso, se van a tratar de proteínas de membrana que reconocen muchas moléculas, pero sobre todo microbios. Estos están más encargados de reconocer microbios, o sea, sería PAMPs, ¿no? Patógenos. Y van a estimular así la respuesta inmune innata. Van a existir 10, más o menos 10 receptores tipo TOL que están descritos en los mamíferos y que reconocen muchas moléculas microbianas, por lo que además se encuentran en la membrana plasmática, por si acaso cuando pongo MP es membrana plasmática, y también en vesículas endosomales. Y están relacionados con la activación de dos factores de transcripción muy importantes, que son el NF-kappa beta, este de aquí, NF-kappa beta, y los IRFs, que son factores regulatorios de interferón. Los NF-kappa beta son importantes para la generación de, o secreción, mejor dicho, de citocinas y también la expresión de moléculas de adhesión, ¿no? Que hemos visto que las moléculas de adhesión eran importantes en el proceso de inflamación, reclutamiento de leucocitos, y los IRFs o reguladores de interferón van a estimular, como ya hemos hablado del interferón, lo que son citoquinas antivirales. Entonces, con eso se relacionan el primer tipo, que son los TLR. Luego están los tipo NOT, que estos son ya otros PRR, que son receptores más que todos o solo se encuentran en el citosol. No, acá era membrana plasmática y vesículas. Estos de aquí solo están en citosol y se han relacionado más en el reconocimiento de DAMPs y solo algunos microbios, pero sobre todo son DAMPs, lo que quiere decir que sería que detecten daño, células injuriadas, ¿no? Más que patógenos. Y además van a actuar a través del inflamosoma, que es un complejo de proteínas que va a activar la caspasa 1 y luego, como este es precursor de la interleuquina 1, va a activar la reclutación también de leucocitos, ¿no? Y produce todo el síndrome o también ayuda a activar el proceso inflamatorio. Por eso que su actividad es por medio de los inflamosomas cuando los patógenos o el daño es reconocido por los receptores tipo NOT. Y por último están otros receptores celulares de productos microbianos. Aquí se menciona a la lecitina tipo C, que sobre todo están expresados en la membrana plasmática de los macrófagos y su actividad es específica contra hongos. Y ya. Y acá esta es una imagen que puede resumir lo que estaba mencionando. Acá están los PAMs y los PAMs y los DAMs, que es lo que va a reconocer el sistema inmune externamente, no es lo externo, no es lo que está es lo que está en el ambiente y que es reconocido por los PRRs, que son los receptores de reconocimiento de patrones, pueden ser TLRs, NLRs, bueno, acá hay otro tipo también, y que finalmente activa toda la reacción inflamatoria, la reacción de células, ¿no? Acá está la respuesta inflamatoria, la secreción de citocinas, quimiosinas, la respuesta inmune y también, perdón, la respuesta o estimulación de la respuesta adaptativa, activación de la respuesta adaptativa y también de mecanismos de reparación, ¿no? Pero pertenecen al sistema inmune innato. Eso hay que recalcar. Ya. Y ahora vamos a hablar de las células del sistema inmune innato. En las células del sistema inmune innato tenemos las natural killer, que son un tipo de linfocitos. Hay linfocitos T, linfocitos B y natural killer, ¿no? Los T y el B, estos dos, que bueno, son los que tienen más, o están más estudiados, están en la inmunidad adaptativa, pero en los natural killers vamos a tener la inmunidad innata. Lo que se dice de estos es que van a tener una capacidad innata para destruir células tumorales, para destruir también células infectadas por virus e incluso algunas células normales sin sensibilización previa. Van a tener un receptor en su superficie, que es el C16, que va a ser el receptor para inmunoglobulinas. Y por eso se dice que esta capacidad de poder recepcionar inmunoglobulinas le da esta función de lisar células dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Puede ser tumorales o infectadas. Y por eso se dice que tiene un tipo de citotoxicidad dependiente de anticuerpos, porque es activado por las inmunoglobulinas G. Ya. Y además secreta citocinas como el interferón gamma y también el factor estimulador de colonias macrófagos granulocitos, estos de aquí. Por lo tanto, el interferón gamma ya habíamos dicho, defensa antiviral, y esto de aquí, este factor estimulador es importante porque va a estimular la producción de más granulocitos y también de más macrófagos que intervengan en la respuesta inmune, ¿no?
Bueno, y acá está la imagen de los natural killer que puede ser activado por los macrófagos, ¿no? Con ciertas citocinas, y luego libera el interferón gamma y también esta es su actividad citotóxica, de la que estuve hablando, que es dependiente de anticuerpos, y que libera granzimas y perforinas que van a lisar las células y también utiliza estos receptores Fas y Fas ligando para poder realizar su función. Y eso es básicamente con respecto a los natural killer. Otras células también dentro de la respuesta inmune innata van a ser las células dendríticas, eh, y los macrófagos y también los mastocitos. Entonces, con respecto a las células dendríticas, vamos a ver que estos se originan de precursores hematopoyéticos de tipo CD34 y van a ver que en realidad puede a veces confundirse su participación en el sistema inmuninato, pero a veces también puede estar en la respuesta adquirida. Sin embargo, sus principales funciones o se ha dividido más que todo en esta respuesta innata. Sus funciones van a ser la presentación de antígenos. Hay tres células que son células presentadoras de antígenos. Por eso es lo que he puesto aquí de celeste. Están las células dendríticas, que son las primeras que estamos viendo, pero ahorita a lo largo de la clase vamos a ver otras también. Bueno, además de la presentación de antígenos, está también la regulación de la respuesta inmune y el control de fenómenos de tolerancia inmunológica. Em, vamos a ver, ay, ya, vamos a ver que hay dos tipos: las células dendríticas interdigitadas y las células dendríticas foliculares. Las interdigitadas van a tener su función contra antígenos proteicos y su ubicación es sobre todo en el subepitelio y también en el intersticio de los tejidos. Los receptores que van a expresar son de tipo TOL y también tienen receptores de manosa para responder a los patógenos, ¿no? Que son otro tipo de receptores. Y las células dendríticas foliculares van a tener receptores para la inmunoglobulina G y también para factores del complemento, como el C3b. Y estos más bien se encuentran en los centros germinales de los folículos linfoides, del vaso y los ganglios. Y también, bueno, como dijimos, estas son las encargadas de presentar los antígenos, eh, en este caso a los linfocitos B, para que puedan después secretar anticuerpos, que en realidad son las células plasmáticas las que secretan anticuerpos, pero ahorita ya lo veremos en la respuesta adaptativa, ¿no? Pero son células presentadoras de antígenos. Ya. Otra de las células del sistema inmune innato son los macrófagos, que forman parte del sistema fagocítico mononuclear y, como ya lo habíamos visto también creo en la clase de inflamación, derivan de monocitos, eh, y luego se convierten en macrófagos, ¿no? Esta también es una célula presentadora de antígeno. Entonces ya hemos visto las dos primeras, células dendríticas y macrófagos, ambas son células presentadoras de antígeno. Ah, ya, lo que quiere decir con esto es que frente a un patógeno, ellos lo detectan y se lo presentan a los linfocitos, sea linfocitos T o B. A los linfocitos T será para que se diferencien en un tipo celular que pueda atacar al respectivo patógeno, ¿no? Dependiendo si se trata de un virus, por ejemplo, será el linfocito T se va a diferenciar al TH1. Si es que se trata de un parásito, se va a diferenciar al TH2. Así, eso le permite dar como una guía o una ayuda para que sepa cómo reaccionar el sistema inmune adaptativo. Por eso es que ambos, al final, ambos sistemas son importantes porque interaccionan para dar la mejor respuesta frente a algún patógeno, ¿no? Eso es lo que es ser una célula presentadora de antígeno. Entonces hemos visto que son la célula dendrítica y también los macrófagos. Otras funciones también de los macrófagos es que van a secretar citocinas, como habíamos dicho, participan en la inflamación, sobre todo la inflamación de tipo crónica, ¿no? Porque es una célula mononucleada, que está, y habíamos dicho que las células mononucleares son parte de la inflamación crónica. También participan, ya como vimos en la sesión número 3 sobre la reparación y la restauración del tejido dañado, todo lo que ya es la reparación luego de la lesión y de la respuesta inflamatoria. Y además es importante saber que son activados por el interferón gamma, que es producido por los linfocitos CD4, porque también en la clase que vimos, también me parece que sobre reparación vimos que los macrófagos tenían una como interacción junto con los linfocitos entre ambos para mandarse señales. En este caso, lo que activaba a los macrófagos
era el interferón gamma producido por los linfocitos CD4, ¿no? Ya. Eso es sobre los macrófagos. Finalmente están los mastocitos, que derivan de la médula ósea. Estos se van a encontrar en vasos sanguíneos o cerca de los vasos sanguíneos, de nervios, y también tienen algunas localizaciones subepiteliales. Su activación se va a dar por un enlace cruzado entre los receptores FC que están en la inmunoglobulina E, o si no, por las anafilotoxinas, ¿no? Que habíamos dicho que las anafilotoxinas dentro de las proteínas del complemento era el C3A y el C5A. Entonces, ese es el medio por el cual se activan los mastocitos. Y lo más importante en los mastocitos, o lo más interesante, es que tienen gránulos citoplasmáticos que van a estar ligados a su membrana. Y estos gránulos se dividen en dos tipos. Pueden ser mediadores primarios o mediadores secundarios. Los mediadores primarios van a ser las aminas. Por ejemplo, está aquí la histamina. También tenemos otras enzimas como la quimasa y la triptasa y otros protoglucanos como heparina y el condroitinsulfato. Y los mediadores secundarios van a ser mediadores lipídicos como los leucotrienos y las prostaglandinas, que lo habíamos visto en el ciclo del ácido araquidónico, las citocinas como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 3, 4, 6 y también proteínas inflamatorias de macrófago. Eso sí es importante que, eso suele ser pregunta también de examen, aunque de esta clase viene mucho porque es una clase un poquito larga, vienen bastantes preguntas, así que es importante saber diferenciar cuáles son los mediadores primarios y secundarios liberados por los gránulos de los mastocitos, ¿no? Que pertenecen a la respuesta del sistema inmune innato. Y ahora sí vamos a pasar a la respuesta inmune adaptativa, el sistema inmune adaptativo. Acá vamos a hablar de los linfocitos B y los linfocitos T, que ya estaba dando un poco de spoiler con su relación con lo que es la presentación de antígenos y las células presentadoras de antígenos. Dentro de aquí, dentro de los linfocitos, o también dentro de la respuesta inmune en general, tenemos una respuesta humoral, que se trata de una respuesta dada por moléculas. Sobre todo, cuando decimos moléculas, nos referimos a la generación de anticuerpos. Entonces, esta respuesta va a ser dominada por los linfocitos B, porque ellos cuando se convierten en células plasmáticas pueden liberar anticuerpos, ¿no? Y la respuesta o la parte celular está encargada de los linfocitos T porque, como dije, se diferencian en tipos específicos, o sea, ellos mismos cambian sus características y sus funciones para poder generar una respuesta más específica dependiendo del patógeno que esté afectando, un virus, una bacteria o un parásito, ¿no? Ya, con respecto a los linfocitos B, tenemos que su origen va a ser en la médula, en la médula ósea roja y además también madura ahí. Esa es una diferencia importante con los linfocitos T, porque los linfocitos T tienen su origen en la médula ósea roja, pero maduran en el timo y por eso su denominación, ¿no? Por eso son linfocitos T. Bueno, continuando con los linfocitos B, estos se convierten en células plasmáticas, como comenté, que finalmente son los que producen los anticuerpos para poder atacar a los patógenos. Se van a ubicar en ganglios linfáticos, en los folículos de la pulpa blanca esplénica, o sea, en el vaso, también en las mucosas intestinales y respiratorias, en la médula ósea y también en la sangre. Ya. Eh, Además, como ya estuve mencionando otras células presentadoras de antígeno, esta es la última de la que vamos a hablar de células presentadoras de antígeno. Entonces hemos visto tres, ¿no? Hemos visto en el sistema inmune innato a las células dendríticas y a los macrófagos. Y en el sistema inmune adaptativo estamos viendo a los linfocitos B. Son tres células presentadoras de antígeno que tienen esa función bastante importante con respecto a los linfocitos T para que puedan cumplir mejor su función. Ya. Eso sobre los linfocitos T. Acá también hay otra imagen que dan en la teoría sobre sus funciones. Acá está la producción de anticuerpos, IgM, IgG, IgA, Ig. Las citoquinas también que puede liberar, que puede generar también linfocitos de memoria y la presentación de antígenos, ¿no? Y bueno, las moléculas que pueden activarlo. Ya. Y con respecto a los linfocitos T, ya había dicho su origen y su maduración.
Estos van a reconocer solamente antígenos que van a estar unidos a un complejo de histocompatibilidad. O sea, quiere decir que es como que necesitan primero tener este complejo para que los linfocitos T puedan recepcionarlos, por así decirlo, reconocerlos, por cuando son presentados por las células presentadoras de antígenos y así diferenciarse para dar una mejor respuesta, ¿no? Entonces tienen que estar unidos a los MHC, que ahorita voy a explicar más exactamente qué es, pero sería básicamente de que el patógeno que ha ingresado va a ser presentado por una célula presentadora de antígeno, pudiendo ser un linfocito B, un macrófago o una célula dendrítica, pero también tiene que unirse a este complejo para que el linfocito T lo pueda reconocer. Ya. Y además, sobre los linfocitos T, es importante decir que van a haber subpoblaciones, que es lo que estuve diciendo de que tiene que ver con la diferenciación. Van a ver primero los T citotóxicos, los TCD4 y los TCD8. Los TCD8 son denominados T citotóxicos y los TCD4 son aquellos que sí se diferencian. Entonces, los TCD8 son los citotóxicos que básicamente su función es destruir a la célula. Eso es lo que va a hacer, es destruir a la célula, la lisis celular es su función. Y los TCD4 son también denominados T helper o T colaboradores porque interaccionan con otras células y se diferencian con una función específica. Por ejemplo, están los TH1 que van a cooperar con los macrófagos, activan linfocitos T, linfocitos B y células natural killer. Entonces, estos cooperan con macrófagos. Los TH2 eran los que había dicho de que tienen esta relación con parásitos, sobre todo con el mintos, y cooperan con los linfocitos B. Y los TH17 es importante en la respuesta para bacterias extracelulares y hongos. Acá además pueden poner también que contra parásitos y esta es contra bacterias extracelulares y hongos. Ya. Y otros, además de los TC, otro tipo de linfocitos T, además TCD8 y TCD4, son los T supresores o T reguladores, que van a regular todo o atenuar toda la actividad luego de que ya se realizó, ¿no? Siempre tiene que haber este, uno que ataque, uno que disminuya y uno que regule esa actividad. Por eso, estos de aquí van a regular ya la función que tenga el linfocito T. Esos son los T reguladores. Y aquí también está una imagen de las funciones de los linfocitos T, el reconocimiento también de antígenos, la señalización, la liberación de moléculas de adhesión y sobre todo sus subpoblaciones, el TH1, TH2, los linfocitos T reguladores, el TH17. También hay otros como el T folicular. La última parte, si no me equivoco, no, bueno, ya, la última parte en cuanto a elementos es sobre citocinas y moléculas de histocompatibilidad. En realidad, estos dos actúan, no se pueden poner como de un lado porque son ya parte de una respuesta conjunta entre el sistema inmune innato y adaptativo. Pero en realidad esto es un poquito más de adaptativo, ¿no? Pero de todas formas son parte de la respuesta ya conjunta. En cuanto a las citocinas, vamos a tener que estos se trata de mediadores solubles de acción corta que sirven para poder comunicar a los leucocitos a las células encargadas de la respuesta. Entonces, aquí en lo que es las citocinas, vamos a ver que regulan, porque hay inflamatorias y antiinflamatorias, van a regular la respuesta inmunológica y también las respuestas de inflamación y de reparación. Em, Vamos a tener que hay diferentes tipos de citocinas dependiendo de su función. Los de la inmunidad innata van a ser la interleuquina 1 y también el TNF alfa o el factor de necrosis tumoral alfa. También están los interferones de tipo 1 y la interleuquina 6. Esto es en cuanto a función. Luego están los que regulan el crecimiento linfocitario, su activación, la activación de linfocitos y su diferenciación. Aquí tenemos la interleuquina 2, 4, 12, 15 y el factor de crecimiento transformante beta, TGF beta. Los que activan células inflamatorias, o sea, los inflamatorios, van a ser el interferón gamma y también el factor de necrosis tumoral beta.
Los que afectan el movimiento leucocitario van a ser las quimiosinas, eso lo habíamos visto también en el proceso inflamatorio. Las quimiosinas van a ser CC y CXC. Y los que estimulan la hematopoiesis van a ser factores estimuladores de colonias. Habíamos visto un factor estimulador aquí en los natural killer, ¿no? Esto de aquí también es otra citocina, porque en la hematopoiesis, donde se está diferenciando a partir de una célula madre hematopoyética todos los estirpes celulares, entre ellos monocitos, macrófagos, granulocitos, linfocitos, se necesitan ciertos factores estimuladores para que se pueda diferenciar la célula madre hematopoyética en un estirpe celular específico. Por eso también las citocinas pueden actuar ahí, ¿no? Porque siendo factores estimuladores de una colonia específica, una colonia de linfocitos o de macrófagos, así y así, ¿no? Ya. Eso es con respecto a las citocinas y las moléculas de histocompatibilidad, ya había comentado un poco de eso en la respuesta con las células T, entre las células T y cómo se le presentan los antígenos. Entonces, vamos a ver de qué estos son los que regulan las respuestas inmunitarias mediadas por las células T y en la superficie celular van a unir los fragmentos lipídicos de los antígenos que se estén presentando, pueden ser antígenos, partículas virales, para poder presentarse así a las células T específicas, ¿no? Estos de aquí se van a codificar en el cromosoma 6 dentro de este complejo antígeno leucocitario, que es un como complejo humano que tiene, que tiene como que la generación, la capacidad de poder generar muchas moléculas. Entre estas, cuando se codifica en el cromosoma 6 están las moléculas de histocompatibilidad. Y vamos a ver que hay moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2, dependiendo de en dónde se expresen, sobre todo. Los de clase 1 son las HLA-A, las HLA-B y las HLA-C. Esos son los grupos eh, de genéticos a partir de los cuales se generan, ¿no? Esto preguntan en seminario también. Esto lo ven más un poquito en seminario. Entonces, el MHC clase 1, las MHC, las moléculas de compatibilidad de clase 1, se van a expresar en todas las células nucleadas y también en plaquetas. Y presentan antígenos, pero específicamente a los linfocitos TCD8, ¿no? Y como había dicho, estos son los citotóxicos. Entonces, ellos, el clase 1 está más relacionado con esta respuesta de lisis celular, de citotoxicidad. Y además procesan antígenos intracelulares, o sea, le muestran antígenos intracelulares. Mientras que los MHC de clase 2, que están relacionados con los HLA de P, de Q y de R, se expresan en células presentadoras de antígeno, que hemos dicho que son tres. ¿Te acuerdas de las tres células que mencioné, que son tres células presentadoras de antígeno? Sí, me acuerdo de las células dendríticas, las Ujú. natural killer y linfocitos B. No, ajá, bueno, solo es células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Sí. Los natural killer no, solo esas tres. Pero está bien. Son esas tres. Células dendríticas, macrófagos y linfocitos B van a hacer que estos van a tener los MHC de clase 2 y estos van a presentar antígenos, pero ahora los linfocitos TCD4, que dije que son los que se diferencian a otros tipos celulares para poder atacar con una respuesta específica, ¿no? Entonces, finalmente procesan antígenos extracelulares que están fagocitados. Y ya. Eso sobre las moléculas de histocompatibilidad. Ya. Y finalmente sobre la respuesta inmune normal, o sea, lo natural, sin hablar de enfermedades, también tenemos que ver lo que es el monitoreo y el reconocimiento de antígenos, que estuve mencionando un poco, pero esto es para explicar el proceso mejor. Primero tenemos que muchos de los microbios y antígenos extraños ingresan al cuerpo por cualquier vía, ¿no? Y van a ser capturados por estas células presentadoras de antígenos y llevados a órganos linfáticos secundarios. Y en estos órganos están circulando justamente los linfocitos. Y es ahí donde va a ser mejor el lugar o son estratégicamente llevados ahí para que las células presentadoras de antígenos puedan eh, presentarles, ¿no? Darles a conocer los antígenos que se han detectado, que han ingresado por medio de las moléculas MHC, ¿no? Otra vez recordar que el MHC clase 1 es
para la presentación a los TCD8 y los MHC clase 2 es para la presentación a los TCD4. Ya. Esto es importante entonces para que se dé ya la respuesta frente al patógeno que esté, ¿no? Entonces, acá está, esto facilita el reconocimiento por los linfocitos T y promueve la respuesta inmune. Además, hay un papel ayudante de ciertos coestimuladores que presentan las células presentadoras de antígenos, que son estas de aquí, CD80 y CD86, son moléculas que van a coestimular que las células presentadoras de antígenos puedan activar a los linfocitos T, puedan presentarles el antígeno que están llevando. Y además hay dos tipos de señales de activación. Vamos a tener a la señal uno, de, que es la activación de un antígeno de linfocitos, la activación de linfocitos que requiere el antígeno, y la señal 2, que es cuando la activación de linfocitos requiere de coestimuladores inducidos por microbios. Entonces, si es que solamente se trata de el antígeno, se habla de una señal uno que es recibida para los linfocitos, y si se trata de moléculas coestimuladoras que son producidas frente al microbio, se habla de señal número 2 que van a, en realidad, estas dos funcionar en cooperación para activar a los linfocitos, ¿no? Entonces, se tiene que llevar tanto al antígeno como a los coestimuladores para que el linfocito pueda ser activado y pueda reconocer al patógeno. Y ya. La señal 2, específicamente cuando se habla de tumores o de trasplantes, la señal de coestimuladores, mejor dicho, va a provenir de sustancias liberadas por las células necróticas causadas por la lesión. Pero eso es cuando se habla de células tumorales, ¿no? Y aquí está todo el proceso acá está como la célula dendrítica, que dijimos que es una célula presentadora de antígeno. Aquí tiene el antígeno dentro, el microbio lo ha fagocitado y se lo va a presentar a la CD4, que habíamos dicho que era por el MHC de tipo 2, y a la CD8 sería por el MHC de tipo 1, ¿no? Entonces, según eso, las CD4 empiezan a proliferar o activarse y las CD8, por su parte, también pueden activarse, ¿no? Y hacer su función de lisis. Acá pueden diferenciarse, migran y hacen toda la respuesta que ya conocemos, secreción de citocinas, activan también otras células, los linfocitos activan a los macrófagos, como hemos dicho, que finalmente son los que fagocitan a los microbios. También la secreción de citocinas sirve para activar la respuesta inflamatoria. Y los CD8 específicamente hacen esta respuesta de granzimas y perforinas que van a alisar a las células infectadas, no al patógeno, a las células infectadas, y van a matar también a estas células. Y ya, eso es básicamente. Aquí está lo que igualmente puse otra imagen de cómo la célula dendrítica tiene aquí dentro el microbio y le está presentando por el complejo de histocompatibilidad. Si este es CD8, se trataría de un MHC tipo 1 y así cómo se produce la respuesta, ¿no? Y esta ya es la inmunidad que hemos estado viendo, la mediada por células y la humoral. La mediada por células consiste en los linfocitos T y la eliminación de los microbios intracelulares. Acá está la diferenciación en T folicular, la TH17, TH2, TH1, y para qué o qué otras células activan estos linfocitos. Por ejemplo, en el caso de las TH17 activan sobre todo neutrófilos, los TH2 eosinófilos y mastocitos para la respuesta contra parásitos. Y además, el TH1 activa sobre todo macrófagos o también puede activar la destrucción de los microbios por la activación de las T citotóxicas. Y sus citocinas, que también es importante que se aprendan como con qué citocinas libera cada tipo de linfocito. Las TH1 son sobre todo saber el interferón gamma. Las TH2, la 4, la 5 y la 13 son las más importantes. Y las TH17, esta sí es más fácil porque es la interleucina 17, ¿no? Y ya, y los TCD8 que ya habíamos dicho que destruyen a las células infectadas, eso también quisiera dejarlo en claro que las TCD8 no es que matan a los microbios, sino que destruyen a la célula que tiene fagocitado el microbio, ¿no? A la célula infectada. Acá están las CD8. Acá está la muerte, es de la célula.
y el microbio está dentro, en realidad, por eso al final también se muere, ¿no? Y la inmunidad humoral corresponde a todo lo que es moléculas. Aquí está lo que es la activación de linfocitos B y la eliminación de microbios ya extracelulares. Por eso, puse acá que hay, bueno, dos tipos de respuesta, que puede ser la respuesta dependiente de las células T o independiente cuando solamente los receptores solamente fueron, o los antígenos solamente fueron presentados a las células B. Entonces puede ser junto con las células T o independientemente de las células T o los linfocitos T. Y también está la producción de anticuerpos, específicamente por las células plasmáticas, no por los linfocitos B, porque los linfocitos B tienen que transformarse en células plasmáticas para poder generar anticuerpos. Y ya las funciones de los anticuerpos, que son las tres más importantes, la opsonización, que es como marcar al patógeno para que pueda ser fagocitado. Es como si, no sé, le pusieran una cintita de que esto tiene que ser fagocitado, entonces ya el macrófago luego sabe de que tiene que fagocitar ese microorganismo que está circulando en la sangre. Luego está la activación del complemento, que ya hemos visto todo lo que es el sistema de complemento. Y finalmente también la supervivencia en sí, ¿no? Por medio de la respuesta inmune. Y ya, hasta ahí, vamos a hacer una pausa para ya que hemos visto todo lo que es el funcionamiento normal o fisiológico de la respuesta inmune. Quisiera saber si tienes alguna pregunta sobre lo que hemos visto para ya poder seguir después con 5 minutos de descanso. Ah, no, no, todo claro. Ya listo, gracias. Entonces volvemos a las 7:27 más o menos, o 7:28.
Ya listo. Ahora vamos a seguir con las reacciones de hipersensibilidad. Ya. A ver, este, ya, entonces vamos a ver las reacciones de hipersensibilidad, que básicamente todo lo que ya continúa son defectos en el sistema inmune, ¿no? Lo primero que veremos es la hipersensibilidad, que se trata de respuestas inmunes específicas y exageradas a sustancias que ni siquiera son infecciosas o antígenos ajenos o sustancias que normalmente pueden considerarse incluso inocuas. Eso es cuando se habla de alérgenos, ¿no? Que algunos son alérgicos al polvo, alérgicos a ciertos tipos de comida, que se trata de individuos que tienen este tipo de respuesta demasiado exagerada, ¿no? Por eso es que una reacción de hipersensibilidad se define cuando hay una respuesta desproporcionada y produce diferentes cuadros clínicos. Acá vamos a ver que hay cuatro tipos de hipersensibilidad, de los cuales hay ciertas patologías que son características de cada uno. Del tipo uno vamos a tener que el antígeno se trata de antígenos solubles, sobre todo acá están los alérgenos. Por eso que la respuesta está mediada por las inmunoglobulinas de tipo E, las inmunoglobulinas E, y las células relacionadas son los mastocitos, ¿no? Que ya habíamos dicho que se trata o se relacionaban a respuestas alérgicas o de anafilaxia. Eso es lo que veremos en toda la hipersensibilidad de tipo uno. Las enfermedades relacionadas son el asma y la rinitis. Luego en el tipo 2, este es un cuadro resumen que es importante para poder primero diferenciar el mecanismo de cada tipo de hipersensibilidad. En el tipo 2 vamos a tener que están asociados a células o a la matriz y aquí es por la interacción con inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Y el efector van a ser los fagocitos. Acá las enfermedades relacionadas son las citopenias. Eh, y ya en el tipo 3 también los antígenos son solubles. Acá se debe a la formación de inmunocomplejos, complejos inmunes circulantes, como dice acá, sobre todo con la inmunoglobulina G. Y los efectores son las células con receptor en su receptor o en la parte de su receptor FC y también el sistema de complemento. La enfermedad más relacionada es el lupus eritematoso sistémico. Y ya por último tenemos el tipo 4, que a su vez tiene otra clasificación, que es el tipo A, 4B, 4C y 4D. El 4A se debe a la estimulación directa de una célula T, o sea, de un linfocito T, o por un antígeno que ha sido presentado por una célula presentadora de antígeno. Y aquí la reacción inmune va a estar mediada por los linfocitos Th1, el interferón gamma, que ya le habíamos dicho que estaba relacionado a los Th1, y el factor de necrosis tumoral alfa. El efector van a ser los macrófagos y los ejemplos más importantes en el 4A son la dermatitis de contacto y la artritis reumatoidea, del cual vamos a ver hoy la dermatitis por contacto. En el 4B tenemos que el mecanismo en cuanto al antígeno es la estimulación directa también por una célula T o por una célula presentadora de antígeno. Acá está más relacionado las citocinas TH2 y con ello, perdón, el linfocito TH2 y con ello sus citocinas, que son la interleuquina 4, 5 y 13. Y por eso el efector son los eosinófilos. Y el ejemplo más importante aquí también puede ser el asma. Y en el tipo 4C vamos a tener a la estimulación, todo acá se está repitiendo, ¿no? Estimulación directa de las células T o de las células presentadoras de antígeno, todas estas son así, células T o células presentadoras de antígeno, pero en este caso ya los que están relacionados en cuanto a células son linfocitos citotóxicos, o sea, los TCD8 y sus elementos para poder degradar las células infectadas, que son las perforinas y las granzimas. El efector también, acá están los linfocitos T, específicamente los CD8, y acá se puede manifestar con exantemas bulosos. Y ya el último, el D, están relacionados los neutrófilos y las enfermedades son un poquito más raras, pero ya vamos a ver que se relaciona, por ejemplo, a tuberculosis, a reacciones más particulares, ¿no?
Em, entonces, vamos a empezar por la hipersensibilidad de tipo uno. Esta es también llamada la respuesta de hipersensibilidad inmediata porque se desarrolla rápidamente en minutos luego de la combinación de un antígeno con un anticuerpo que está ligado a mastocitos en individuos que ya han sido sensibilizados al antígeno. Por eso que a esta hipersensibilidad se denomina como alergia, es lo que conocemos comúnmente como alergia, y el antígeno que provoca ese tipo de hipersensibilidad se le denomina alérgeno, ¿no? Acá está, los alérgenos. Y se puede tratar de un trastorno local o un trastorno sistémico, ¿no? Estas son las características principales del proceso alérgico, que es rápido, es en minutos, y que se debe a interacción entre el antígeno y la generación de un anticuerpo que está ligado a mastocitos, que son las células involucradas en esta hipersensibilidad. Vamos a observar que tiene dos fases, una de respuesta inmediata o inicial, que se da luego de 5 a 30 minutos de la exposición y también que dura 60 minutos aproximadamente. Aquí se va a observar vasodilatación, espasmos musculares, sobre todo en el músculo liso, y también la hipersecreción glandular. Y ya en la fase tardía, esta se inicia más bien 2 a 24 horas luego de la exposición inicial y dura varios días. Lo que vamos a ver aquí es que hay infiltración en los tejidos de células como de células inflamatorias como eosinófilos, neutrófilos y basófilos, y también va a haber daño de la mucosa o de la mucosa de las células epiteliales. Entonces, sobre todo en el tiempo está la diferencia, ¿no? La inmediata es de 5 a 30 minutos y la fase tardía es 2 a 24 horas luego de la exposición al alérgeno. Por eso, ya como hemos visto, se va a observar en asma y en la rinitis también. Está mediada por los TH2 y por la inmunoglobulina E, por los TH2, los linfocitos TH2 y la inmunoglobulina E, y en el proceso va a consistir en una sensibilización al alérgeno, la activación de los linfocitos y la activación de los mastocitos, perdón, y la degranulación finalmente de los mastocitos, que ya los que hemos visto en las características del sistema inmune innato, ¿no? Que tenía mediadores primarios y secundarios. Y finalmente, bueno, los síntomas y signos de este tipo de hipersensibilidad pueden ser el broncoespasmo, o la broncoconstricción, los estornudos, la secreción nasal, la congestión nasal, angioedema, cólicos abdominales, urticaria, ¿no? Picazón, diarrea, hipotensión y ya en casos más graves el llevar un shock anafiláctico, que es lo que vimos en casos graves, es lo que vimos en la otra clase, ¿no? En la clase de ayer. Bueno, acá también vamos a ver otros estados relacionados a la hipersensibilidad tipo uno. Tenemos la anafilaxia sistémica, que es lo que estuve hablando del shock anafiláctico. Es un shock de tipo vascular que también presenta un edema extenso y dificultad para respirar, que se produce tras la administración de alérgenos como que pueden ser fármacos incluso, pueden ser incluso proteínas ajenas como hormonas, enzimas. Y eso se puede dar en pacientes que hayan tenido o no hayan tenido antecedentes de alergia. Lo que quiere decir que la ausencia de que hayan tenido antes un episodio alérgico no tiene o no descarta la posibilidad de que pueda tener una reacción anafiláctica. La clínica de la anafilaxia sistémica va a ser el picor o la urticaria, los agones en la piel, el eritema cutáneo, la broncoconstricción, algunos de lo que hemos visto, ¿no? Distrés respiratorio, el edema laringio, los vómitos y los retortijones. Y bueno, esto puede generar el shock y la muerte en una hora. Luego están ya las reacciones locales de hipersensibilidad tipo uno, como la alergia atópica. Esta es una manifestación que tiene predisposición familiar y es frecuente afecta, mejor dicho, al 10% de la población. Se produce por la exposición a alérgenos ambientales habituales. Pueden ser, por ejemplo, el polvo, puede ser el polen o pueden ser alimentos. Y aquí lo que vamos a encontrar va a ser urticaria, angioedema, acá, perdón, es angioedema. En la rinitis alérgica también lo vamos a ver y también el asma puede generar estas reacciones en la piel, ¿no? Por exposición a alérgenos ambientales. Ya había explicado un poquito del asma. Este es una patología que se relaciona mucho con el tipo de hipersensibilidad del tipo uno, porque se va a tratar o se va a dar frente a la exposición a estos alérgenos comunes.
El asma va a ser una enfermedad de las vías respiratorias que se produce debido a la inflamación de la pared bronquial con su estrechamiento y también finalmente incremento en la producción o en la secreción de moco, ¿no? Que inicia por la exposición a estos alérgenos. Es importante saber cómo se ve en la patología el tejido bronquial. Por ejemplo, acá puse una imagen de cómo se ve el tejido bronquial en un paciente asmático. Lo que vamos a ver es que la mucosa, aquí no se ve porque no está tan ampliado, pero la mucosa debería tener eosinófilos y linfocitos T. También vamos a ver mastocitos en la mucosa porque están relacionados con este tipo de hipersensibilidad. Se va a ver también engrosamiento de la membrana basal, acá se puede ver engrosamiento de la membrana basal. Puede estar ocluidas las vías respiratorias porque hay una hipersecreción de moco, por eso acá no está blanco como se ve en esta imagen, sino se ve de un color más rosado, porque se ve así el moco en en la patología o en la lámina. Y también vamos a poder ver vasodilatación y generación de angiogénesis por el propio proceso inflamatorio. Luego ya tenemos la reacción de hipersensibilidad tipo 2. Esta va a estar mediada por anticuerpos IgM e IgG. Se va a poder observar en citopenias autoinmunes y en enfermedades también autoinmunes órgano específicas, que pueden ser, por ejemplo, la fiebre reumática. Vamos a tener que los mecanismos efectores en el caso de las citopenias es que puede estar mediada por fragmentos de la inmunoglobulina o otras inmunoglobulinas, o también por lesiones tisulares, que también activa la respuesta de inmunoglobulinas de anticuerpos unidas a células blancas. En el tipo 2 entonces está mediada por anticuerpos, básicamente. Y acá hay algunos mecanismos de daño o enfermedades en el tipo 2, estamos en el tipo 2, que pueden ser la anemia hemolítica, en las que hay autoantígenos que van a atacar a a los glóbulos rojos, ¿no? Y pueden destruirlos, generar anemia. El mecanismo efector acá es porque se opsonizan, o sea, se marcan los eritrocitos como si fueran extraños y finalmente son fagocitados. También está la púrpura autoinmune, por opsonización y fagocitosis de plaquetas, eh, y entre otros que vamos a ver de reacciones de hipersensibilidad. Luego tenemos, acá los ejemplos más importantes son las la fiebre reumática y también la enfermedad de Graves. En la fiebre reumática vamos a ver que se trata o se suele presentar luego de una faringitis por estreptococos del grupo A. Y esta es una enfermedad, inflamatoria aguda multisistémica que se va a dar luego de esta infección, ¿no? Lo vamos a poder observar en el tipo 2 y no tiene un autoantígeno involucrado, más bien se produce por una reacción cruzada entre anticuerpos con antígenos miocárdicos por medio del mecanismo de mimetismo molecular, o sea que el sistema inmune se confunde y piensa que se trata de un antígeno, entonces empieza a dañar el tejido miocárdico. Las consecuencias más importantes van a ser las deformidades valvulares, por eso, las valvulopatías y también problemas cardíacos, ¿no? Acá está como hay una reacción cruzada en las células T y empiezan a destruir o empiezan a mandar señales para que las células miocárdicas sean atacadas, ¿no? Por el mecanismo de mimetismo molecular que tiene el estreptococo. O sea, se parece mucho al endotelio vascular, al endotelio valvular, perdón, y por eso el sistema inmune lo confunde con una proteína que forma parte del estreptococo. Eso es en cuanto a la fiebre reumática. Luego también tenemos la enfermedad de Graves en el tipo 2, que es básicamente el hipertiroidismo. En este caso, eh, van a ver, acá sí se habla de anticuerpos o autoanticuerpos que van a estimular la secreción de más hormonas tiroideas. Básicamente van a haber anticuerpos que van a unirse al receptor de hormona estimulante de las células tiroideas y con ello van a estimular la secreción de T3 y T4, ¿no? Por eso la clínica presenta el hipertiroidismo y ya sus síntomas principales, que son el exoftalmos, que es esta como que los ojos se ven como saltones, también se llaman como ojos saltones, también se llama proptosis al exoftalmos, y también el mixedema pretibial, que ya se hace en la parte de abajo de de la pierna. También se puede ver una inflamación en las piernas y sobre todo el bocio, ¿no? Por el hipertiroidismo también aumenta el tamaño de la glándula tiroidea.
Eso es lo principal. Ya. Eso con respecto al tipo 2 que dije que era por anticuerpos. Ahora vamos a hablar del tipo 3. Como ya había mencionado en la tablita, se debe a la formación de complejos antígeno-anticuerpo. O sea, hay un aumento de muchos complejos, eh, inmunocomplejos, mejor dicho, que van a depositarse y unirse al endotelio, sobre todo de vasos pequeños, donde producen ahí la activación del complemento porque se detectan como antígenos, ¿no? Entonces, van a activar la vía clásica del complemento y esto favorece ya el reclutamiento y la activación de leucocitos, todo lo que sería normal, pero si no se tratara de algo que está realizándose para el bien de nosotros, ¿no? Que es generar estos complejos, pero acá es cuando se realizan en exceso. Bueno, finalmente los inmunocomplejos pueden generar zonas de lesiones vasculares, sobre todo en los sitios en los que se depositan, o también pueden depositarse en zonas extravasculares algunas veces. Y hay dos tipos, y acá está, ¿no? Lo de que se activan por la vía clásica. Hay dos tipos de antígenos que pueden producir esta lesión o que pueden generar los inmunocomplejos que luego se depositan en los vasos. Pueden ser antígenos exógenos como proteínas, bacterias, virus, o endógenos como componentes propios de la sangre, circulantes, componentes celulares o componentes tisulares. Aquí también está relacionados las anafilotoxinas que producen degranulación, o sea, la liberación de gránulos para la lisis de las células cebadas, a partir de células cebadas y basófilos, y también la proteína C5b, que también es del sistema de complemento, que libera enzimas y radicales libres que van a seguir perpetuando la lesión en los vasos. Puede generar enfermedades generalizadas o también locales. Generalizadas, sobre todo como la enfermedad del suero, o locales se ha descrito la glomerulonefritis, que lo vamos a ver ahorita, o la artritis. Ya. Y tiene 5 fases, que acá no está el número, pero vamos a ponerlo. Tiene 5 fases. Vamos a ver primero que está la formación, como dije, de una gran cantidad de complejos antígenos, antígeno-anticuerpo, que van a estar en la sangre y que al ser tan grandes no pueden ser eliminados, o ser tantos, no van a ser eliminados por los macrófagos, por lo que se terminan depositando en los vasos sanguíneos, en el lecho capilar, entre las células endoteliales y la membrana basal. ¿Ven? Están aquí depositados los inmunocomplejos entre las células endoteliales y la membrana. Los factores igual que determinan el que se depositen ahí es dependiendo de su tamaño, ¿no? Si son de menor tamaño, sí pueden ser susceptibles a que sean fagocitados, pero si no, van a permanecer ahí. Y también su carga catiónica, cuando mejora su afinidad por componentes aniónicos que están en la membrana basal, por ejemplo, de los glomérulos renales o de los vasos sanguíneos. Finalmente, estos complejos ya en la fase número 3 van a activar el sistema de complemento, como mencioné, por la vía clásica, porque la formación de inmunocomplejos es justamente la activación de la vía clásica, lo que da lugar a la generación de la liberación de anafilotoxinas como la C3A y C5A. Acá voy a poner anafilotoxinas. Y también atraen leucocitos que descargan todos sus mediadores para la lisis y producen finalmente inflamación local. También estos inmunocomplejos terminan favoreciendo la agregación plaquetaria y la formación de microtrombos, como se puede ver aquí en la imagen. Y estas lesiones se pueden ver en enfermedades como la vasculitis y la glomerulonefritis. A ver, aquí en la vasculitis vamos a ver que se da por estímulos antigénicos como suero, como fármacos, agentes infecciosos que ya hemos estado mencionando. Y los inmunocomplejos se van a depositar en la pared vascular y se pueden observar por medio de la técnica de inmunofluorescencia. Se pueden ver aquí como depósitos granulares. Acá se van a ver, esto rojo son los inmunocomplejos, depósitos como granulares de inmunoglobulinas y de proteínas de complemento. En la patología vamos a ver, o mejor dicho, en la lámina se va a poder ver como infiltrado de neutrófilos, las paredes necróticas, que finalmente, debido a la lesión que está causando en el vaso, se termina reemplazando por necrosis fibrinoide. Así que eso es importante también, es pregunta de examen, esto, la vasculitis está relacionada con la necrosis fibrinoide.
que ya hemos visto los tipos de necrosis en la primera clase o la segunda, pero en las primeras clases hemos visto las necrosis. Y ya también está la glomerulonefritis en el tipo 3, estamos en tipo 3, cuando se depositan también muchos inmunocomplejos en los glomérulos renales, lo que va a causar hipercoagulabilidad, coagulabilidad, tumefacción y proliferación de las células endoteliales y también las células mesangiales, infiltrado de neutrófilos y destrucción finalmente de la membrana basal, que termina generando un cuadro clínico de insuficiencia renal. Sobre todo también se relaciona a la infección por estreptococos, a esta glomerulonefritis por postestreptocócica genera este estado de depósito de inmunocomplejos que termina lesionando las células mesangiales, la barrera de filtración glomerular y las células endoteliales que se encuentran. Y aquí están los síntomas clínicos. Esta es una imagen que no está en la teoría, pero igual lo puse para que puedan entender qué es lo que podría causar este daño por hipersensibilidad, ¿no? Y ya finalmente tenemos el tipo 4. Este tipo de hipersensibilidad se habla o se denomina como una reacción retardada que no es transmisible y que se manifiesta, esto es lo más importante, después de 24 horas de exposición al antígeno. De 24 horas de exposición al antígeno. Va a estar mediado por los linfocitos TCD8 y TCD4. Va a haber aquí también producción de linfocitos T de memoria. Y cuando el antígeno no va a poder ser eliminado, finalmente la reacción inflamatoria que persiste va a activar o va a producir la formación de granulomas, ¿no? Esto pasaba porque el antígeno nunca fue eliminado. Bueno, ¿y cuál es el mecanismo de daño en este caso? Lo que vamos a ver es que va a haber activación de macrófagos, como dije, formación de granulomas, sobre todo en el caso de la tuberculosis, también acciones citotóxicas de linfocitos TCD8, eh, y hay cuatro subtipos que están divididos por Pichler, después vamos a verlos ahorita, y en todos los casos el antígeno que ingresa es captado por la célula presentadora del antígeno, lo procesa y puede, en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad, presentarlo, ¿no? Los linfocitos T, CD4, 3CD8 en los linfonodos regionales. Luego, los linfocitos T, por patrones específicos, van a dirigir el tipo de inflamación. Es lo que ya hemos visto en el mecanismo de la respuesta inmune. Entonces, tenemos el tipo A, el B y el C, el B, C y el D. El tipo A está mediado por macrófagos. Eh, los linfocitos TH1 van a producir el interferón gamma, que es la principal citocina que activa los macrófagos, y ya los macrófagos liberados van a también secretar enzimas lisosomales, perdón, especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y muchas citoquinas inflamatorias que terminan dañando el tejido y generando un infiltrado de más inflamación de neutrófilos y de monocitos. Esas reacciones son crónicas y se suelen reemplazar por tejido conectivo, lo que denominamos fibrosis. Y también se dice que el interferón gamma puede estimular los CD8, sobre todo cuando se trata de reacciones como la dermatitis de contacto. Y también se puede ver en la artritis reumatoide, ¿ah? Estamos en tipo 4. Siempre recordar qué enfermedades están relacionadas a cada tipo de hipersensibilidad. Acá estamos viendo dermatitis por contacto, artritis reumatoide, ¿no? Entonces, en la artritis reumatoide, por ejemplo, esta es la base de la destrucción de la inflamación, está mediada porque los macrófagos están activando células T. En el tipo 4B vamos a hablar de respuestas mediadas ahora por linfocitos TH2 que estaban relacionados con la activación de eosinófilos, ¿no? Eso lo vimos al inicio. Acá está la interleuquina 5. Habíamos dicho que las citocinas principales relacionadas al TH2 eran 4, 5 y 3. El 5 va a producir inflamación de los eosinófilos, por lo que también se puede observar en patologías como el asma, rinitis, dermatitis atópica. Y bueno, aquí hay otros síndromes como la granulomatosis alérgica, que es un tipo de vasculitis necrotizante que puede afectar vasos sobre todo de pequeño calibre. Y podemos encontrar células T de tipo TH1, TH17, eosinófilos y daños mediados por anticuerpos. Este ANCA es un tipo de anticuerpos para neutrófilos, que ahorita voy a explicarlo en la vasculitis. Y luego está, en la histología de este síndrome se va a observar, o sea, en las láminas podemos observar infiltración de eosinófilos, formación de granulomas, vasculitis necrotizante en vasos pequeños y también en vasos de mediano calibre. Por eso aquí
que son los principales, o las células principales en el tipo 4b son los eosinófilos. En el C van a ser los linfocitos TCD4 y CD8 que van a hacer el daño, los CD8 por las perforinas y por las granzimas, y el contacto con las moléculas Fas y Fas ligando, lisan sobre todo queratinocitos y hepatocitos, por eso se relacionan con enfermedades de la piel, ¿no? Los queratinocitos están en la piel, enfermedades ampollares o necrólisis epidérmicas tóxicas por fármacos. Ese es en el tipo C. Y ya finalmente el tipo 4D tiene un mecanismo en el que los linfocitos producen un tipo de quimiosina que es la CXCL8, que va a traer neutrófilos y también este factor que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos, que va a hacer que hayan más monocitos y más macrófagos y evitar así la apoptosis. Es por eso que esta está medida por neutrófilos sobre todo. Eso se ve en enfermedades más raras. Y esto no suelen preguntar mucho, más son los de artritis reumatoide, que hemos visto al inicio en el tipo 4A. Ya, entonces vamos a ver aquí cuáles son los ejemplos de tipo 4. Tenemos la dermatitis por contacto, que lo habíamos visto en el tipo 4B, si no me equivoco. Acá tenemos dermatitis. Dermatitis por contacto. eh, Vamos a tener que es cuando se produce una penetración de los antígenos de pequeño tamaño y también unión a proteínas propias que genera este cambio en la piel, ¿no? Ya. Em, También está la hipersensibilidad por tuberculina, que en realidad es una prueba que se hace para poder determinar si es que la persona tiene tuberculosis o no. Por eso que se inyectan antígenos de micobacterias, o sea, una pequeña cantidad de micobacterias para ver si reacciona la persona y se estimula así el infiltrado linfocitario, ¿no? Y la formación de esta tumefacción en la piel es también un tipo de hipersensibilidad que además confirma de que la persona tiene tuberculosis, ¿no? Y también la tuberculosis es un ejemplo importante es un ejemplo importante en la hipersensibilidad de tipo 4, porque aquí, más que todo en la teoría, nos explican cuál es el mecanismo por el cual actúa la micobacteria, que se multiplica dentro de las células fagocíticas y activa finalmente la cascada de citocinas. Las citocinas proinflamatorias que va a activar el Mycobacterium tuberculosis son la interleuquina 1, 6 y 8. Y la respuesta, hay también el factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis tumoral alfa. Y la respuesta adaptativa está dada por los linfocitos Th1 y el interferón gamma. Y su diseminación es gracias a que los bacilos del Mycobacterium se propagan por los nódulos linfáticos y también por los vasos sanguíneos. Ya, y ya finalmente el último tema es el rechazo al trasplante. Aunque creo que todavía falta un poquito más. Ese rechazo al trasplante. Bueno, vamos a ver que esta se trata de una respuesta en la que el sistema inmunitario reconoce el injerto como un cuerpo extraño y finalmente lo ataca, ¿no? Es un proceso complejo en el que básicamente la inmunidad celular y también los anticuerpos tienen un papel importante. Vamos a ver que hay mecanismos de rechazo al trasplante renal, que es lo que más he estudiado. Van a haber reacciones por células T y también reacciones por anticuerpos, que es el más preguntado. Este de aquí por anticuerpos es el más preguntado. El de por células T puede ser por la vía directa o vía indirecta. Vía directa quiere decir que como ya hemos visto, ¿no? Las células T reconocen las moléculas, los MHC, que vienen del donante, que sería detectado como un antígeno, y al reconocer esto detectado como un antígeno, lo va a rechazar porque lo ve como algo extraño. Por eso los TCD4 empiezan a producir su respuesta de citocinas, aumenta la permeabilidad y hay acumulación de células mononucleadas que finalmente lesionan el tejido. Luego, en la vía indirecta, el reconocimiento va a ser ya luego, después de ser presentado por las células presentadoras de antígenos, o sea, aquí sí reconocen el antígeno como tal, ¿no? Por eso que aquí es una persensibilidad más retardada, o sea, pasa un tiempo en el que recién las células T reconocen estos antígenos y penetran el tejido y también producen este tipo de hipersensibilidad retardada. Eso es por una vía indirecta. Y sobre todo esto es lo que preguntan, las reacciones de rechazo mediadas por anticuerpos, que son de tres tipos, el hiperagudo, el agudo y el crónico. En el hiperagudo vamos a tener que los anticuerpos
van a haber anticuerpos antidonantes que se han preformado porque hay una exposición previa y reaccionan cuando vuelve a donarse, o mejor dicho, cuando ya hace el proceso de donación, reaccionan y se depositan en el endotelio y por eso al final en, termina generando trombosis vascular y necrosis isquémica. Pero aquí es importante saber de que lo más característico, la característica principal del hiperagudo es que ya habían anticuerpos preformados por una exposición previa al trasplante, ¿no? Y esto es muy rápido, ocurre en minutos o horas después del trasplante. El agudo, en cambio, se produce días o meses tras el trasplante y se puede manifestar como una vasculitis, por ejemplo. Esto sí es en individuos que no han sido sensibilizados. Ojo que aquí sí habían sido sensibilizados, aquí no han sido sensibilizados, eh, por lo que puede dar a la formación de anticuerpos que producen muchas lesiones por citotoxicidad, por inflamación. Y finalmente se puede ver acumulación de linfocitos. También hay trombosis, engrosamiento de la pared. Luego está el crónico. Ya en el crónico vamos a hablar de que este está causado principalmente por cambios vasculares en fibrosis de la capa íntima de los vasos, por ejemplo, que terminan generando un deterioro progresivo en la función del órgano, pero ya es que ocurre meses o años después de que se haya hecho el trasplante. Aquí lo que vamos a encontrar es infiltración de linfocitos plasmáticos y también eosinófilos. Y bueno, esta es otra tablita que pueden revisarla es sobre el rechazo agudo, pero de tipo humoral y celular. Ahí hicieron otras clasificaciones también para explicar mejor. Y la enfermedad relacionada con respecto al rechazo de trasplante, otra enfermedad relacionada es también la enfermedad injerto contra huésped. O sea, aquí no es que el receptor haya eh, reaccionado mal, sino el donante. El donante o el tejido donado es el que está reaccionando mal a su entrada a un nuevo cuerpo, ¿no? Entonces aquí los linfocitos T del donante van a reconocer antígenos del receptor como extraños y también reaccionan frente a ellos. Esto sobre todo se produce en trasplantes de tipo de médula ósea o de órganos sólidos, sobre todo órganos que tienen muchas células linfoides. Y puede ser aguda si es que se da la reacción en los primeros 90 días. Hay un ataque a la piel del huésped, o puede ser el epitelio biliar o el epitelio intestinal, y la clínica en la que se presenta es el exantemas maculopapulosos, diarreas y signos de colestasis. Acá está, sobre todo en trasplantes cutáneos se da esta presentación aguda. Por otro lado está la crónica, que aparece entre 90 y 400 días después de que se haya hecho el trasplante. Va a haber aquí más bien destrucción de apéndices, fibrosis en la dermis o ictericia colestásica en la clínica. Y finalmente está la tolerancia inmunológica. Como sabemos, la tolerancia es la incapacidad del sistema inmune para desarrollar una respuesta ante un antígeno determinado. O sea que hay cierta capacidad o cierta situación, parte del sistema inmune que está tranquilo y que necesita también esta parte de no desarrollar una respuesta frente a todo, ¿no? Porque no puede reaccionar frente a todo. La autotolerancia es importante porque es el mecanismo que evita que nuestro sistema inmune nos ataque a nosotros mismos, ¿no? Entonces evita la generación de anticuerpos frente a nosotros, que no nos tome como extraños. Entonces, por eso la autotolerancia es el mecanismo normal que evita la respuesta contra los propios antígenos o la creación de autoantígenos. Los mecanismos principales de tolerancia son la tolerancia central, que está dada, que se produce en el timo y en la médula ósea, y sobre todo está dada por la deleción clonal de linfocitos autorreactivos que se da durante el crecimiento. Hay ciertos linfocitos que pueden reaccionar contra nosotros mismos, pero que son eliminados en la progresión, en la generación de más linfocitos. Durante ese proceso se eliminan, o sea, se determina cuáles son los linfocitos que, por así decirlo, están fallados y se eliminan. Esa es la tolerancia central. La tolerancia periférica puede darse por apoptosis, supresión de linfocitos T reguladores o la energía clonal, pero ya no es en el timo de médula ósea, sino también en ganglios linfáticos, en otras zonas donde también hay linfocitos. Y por último están los autoantígenos secuestrados, en el cual vamos a ver que aquí hay algunos.
eh, hay algunos autoantígenos que no son presentados en los linfocitos T durante el desarrollo y tampoco nos causan problema porque están secuestrados, están en lugares donde justamente no hay presentación de antígenos, no pueden reaccionar. Por eso es que al final no son presentados y no tienen o no generan reacciones, pero de todas maneras están ahí, ¿no? Bueno, por eso es que las enfermedades autoinmunes se trata de reacciones inmunitarias contra antígenos propios cuando se pierde la tolerancia a lo propio, o sea, cuando hay una reacción contra nosotros. Los requisitos van a ser la presencia de una reacción autoinmune, la evidencia de que se trata de una reacción que no es secundaria a algún daño de tejido, sino como tal, es porque se ha perdido la tolerancia inmunológica y por eso también se debe, descartar que haya otra causa definida, ¿no? Eso es importante para poder definir una enfermedad autoinmune. El mecanismo es la lesión tisular por células T o la producción de anticuerpos contra autoantígenos. Y puede ser también de tipo específico o generalizado. Acá están los mecanismos. Ya con lo que hemos visto en la normalidad, podemos entender entonces cómo se dan las patologías de autoinmunidad, que son fallas en la tolerancia periférica, liberación de antígenos, autoantígenos secuestrados, que como dije estaban como escondidos, pero se pueden liberar y generar enfermedades autoinmunes. La predisposición genética también es importante, o infecciones por virus o agentes vivos microscópicos que pueden estimular también procesos de generación de superantígenos o autoantígenos y atacarlos, ¿no? Eh, la primera enfermedad son dos enfermedades que tenemos autoinmunes. Tenemos el lupus eritematoso sistémico y la esclerodermia. En el lupus eritematoso sistémico tenemos una enfermedad en la que los autoanticuerpos y los complejos inmunitarios están dañando órganos, tejidos y células. Va a afectar sobre todo a mujeres en edad reproductiva. Y el mecanismo patológico es porque no hay una eliminación adecuada de las células apoptóticas, lo que progresa en esta respuesta autoinmune. O sea, no se eliminan las células apoptóticas y finalmente se da toda una respuesta autoinmune. Los factores involucrados pueden ser la predisposición genética, pueden ser también factores ambientales, em, y también pueden ser factores farmacológicos. Vamos a tener que hay unos criterios que se han establecido por una institución de reumatología, de los cuales se tienen que cumplir 4 de 11 de estos criterios para determinar el lupus eritematoso. Tenemos, por ejemplo, el exantema malar, que este es exantema en forma de alas de mariposa, que se puede ver aquí, por ejemplo, en la imagen. Exantema discoide, la fotosensibilidad, úlceras en la boca, artritis, serositis, la nefropatía lúpica también puede relacionarse con el lupus eritematoso, justamente por eso su nombre, el trastorno neurológico, trastornos hematológicos, inmunológicos o la detección de anticuerpos antinucleares. Y también está la esclerodermia, que es otra enfermedad autoinmune en la que va a haber más bien aquí lesión microvascular, fibrosis excesiva y activación de la respuesta celular y humoral, que finalmente la afectación principal es en piel y órganos. El mecanismo va a ser porque se activan los linfocitos y se producen citocinas que lesionan la microvasculatura y la generación de autoanticuerpos. Acá está cómo se ve la patología. Este, lo que quería mencionar de eso, creo que también lo puse en, en el test sobre la esclerodermia. En las biopsias cutáneas vamos a ver lesiones en la microvasculatura, ¿no? Estamos hablando de lesión microvascular, así que eso es importante que recuerden, lesiones de la microvasculatura. Vamos a ver aquí fibrosis y atrofia de los anexos cutáneos, que es importante relacionarlo con la esclerodermia. Acá está atrofia del folículo piloso, infiltrado inflamatorio linfocitario, haces de colágeno, ¿no? Y acá también está la clínica que lo había puesto, cómo se puede. Esta es una memotecnia, pero en inglés, solo que que se denomina CREST. Solo que en inglés, si lo traducen cada uno de estos signos, pueden relacionarlo también con la esclerodermia para que ahí lo puedan revisar. Y las inmunodeficiencias, que ya son defectos cuantitativos o cualitativos en el sistema inmunitario, asociados a una susceptibilidad mucho mayor a infecciones y también a síndromes linfoproliferativos. Vamos a tener aquí que puede ser primarias cuando se trata de es un origen genético o secundarias cuando son deficiencias adquiridas.
que suelen aparecer deficiencias adquiridas, que suele ser debido a infecciones, a malnutrición o al cáncer también. Durante el cáncer también puede presentarse. Bueno, las deficiencias congénitas, como son ya hereditarias, bueno, mejor dicho, congénitas, pueden ser deficiencias en los linfocitos B o en los linfocitos T o en ambos. Entonces, dependiendo de eso, también su gravedad, ¿no? Y las manifestaciones clínicas son de aparición precoz cuando se trata de niños, ¿no? Se ven las manifestaciones de que se enferman mucho o repetitivamente durante los 6 meses a los 2 años. Y de ahí se puede ya hacer un análisis que tuviera alguna inmunodeficiencia, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos de inmunodeficiencia. Está el SIDA y la amiloidosis. El SIDA, o también, o completo, su nombre es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Justamente se da, en este caso es adquirida, ¿no? No estamos hablando de un ejemplo genético, porque se debe a la infección por el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Su patogenia, como lo vemos acá, es que se une a la CD4, o sea, va a ser detectado por los CD4 y todo esto genera una respuesta a nivel nuclear, sobre todo, que sigue propagando la replicación del virus. Que lo malo es que tiene una replicación muy, muy exagerada y por eso es que la enfermedad es bastante difícil de controlar, ¿no? Eso es en lo que se basa, ¿no? La entrada del virus, la replicación del virus y su liberación finalmente para que siga circulando. Acá vamos a hablar de tres fases con respecto a la inmunodeficiencia. Vamos a tener primero una fase aguda o precoz que se presenta de forma autolimitada 3 a 6 semanas luego de la infección. Son 3 a 6 semanas luego de la infección. Aquí hay un elevado número de virus y también hay una infección generalizada, pero de órganos linfoides. ¿Ya? Entonces, es 3 a 6 semanas luego de la infección y muchos virus, ¿no? Y infección de órganos linfoides. Luego, en la fase crónica, vamos a tener infecciones menores. Esta es una fase en la que no se producen síntomas, ni siquiera adenopatías, pero persiste durante años. Y hay infecciones menores. Y una fase final o fase de crisis puede darse luego de 7 a 10 años de que haya permanecido en fase crónica. En este caso, vamos a ver que el paciente pasa por o se enferma por infecciones oportunistas, que son infecciones que justo atacan a los que tienen el sistema inmune debilitado, como en este caso, ¿no? Las personas con SIDA. Puede pasar también por neoplasias graves o enfermedades neurológicas. Ya. Y finalmente está la amiloidosis, que es en realidad es un grupo de enfermedades caracterizadas por el depósito del amiloide, que es una sustancia proteica amorfa, hialina y eosinófila, ¿no? Que se puede ver de ese color. Puede presentarse como una enfermedad primaria en el mieloma múltiple, pero también como una enfermedad secundaria en los procesos, o sea, asociado ya a procesos inflamatorios. O incluso tiene variantes hereditarias. Y la enfermedad puede estar limitada a un solo órgano o ser sistémica. Y lo vamos a poder ver como el depósito de amiloide en la coloración, gracias a la coloración rojo Congo o la coloración PAS, que es la coloración de ácido periódico de Schiff. Estas son las coloraciones por las cuales se puede ver la amiloidosis. Esto es importante porque también preguntan en práctica, en teoría, las coloraciones para ciertas patologías. En este caso es la coloración rojo Congo. Ya, eso ha sido todo por la clase. Ahorita mando el post-test.